Rotterdam, agosto de 2022. Un chico de 21 años entra de cambio en su segundo partido de liga en Europa. Recibe un pase, define y anota. Nadie en el estadio sabe todavía que acaba de arrancar la racha goleadora más grande que un mexicano ha tenido jamás en el fútbol neerlandés. Pero para entender ese gol hay que retroceder 6 años. Houston, Texas, 2016. Un chavo de 15 años entra a un amistoso de Cruz Azul y comparte cancha, por primera y única vez, con su papá, Cristian Chaco Jiménez, ídolo cementero. En una jugada, el chico provoca un penal. Y el que lo cobra, y lo falla, es su propio padre, tan nervioso de verlo hay que no puede ni concentrarse en el balón. El chico termina esa noche en el hospital, se fracturó la clavícula. Ese chico es Santiago Jiménez. 9 años después, ese mismo jugador, convertido en ídolo, en campeón, en la gran esperanza goleadora de México, se sienta en la banca de un equipo de Italia, temporada tras temporada, sin anotar un solo gol en Serie A. ¿Cómo se llega a romper récords en Holanda no poder ni entrar de titular en Milán? Eso es lo que vamos a entender hoy. Para saberlo, quédate entre los tres palos. Ser hijo de una leyenda en el mismo club nunca es gratis. Santiago creció en las inferiores de Cruz Azul cargando algo que él mismo reconoció después. La gente decía que estaba ahí, por su papá. Debutó oficialmente en 2017, con apenas 4 minutos en Copa MX. Nada del otro mundo. Durante años fue una promesa más, de esas que Liga MX produce por decenas y que casi nunca terminan de explotar. La consolidación llegó recién en 2020 y 2021. Goles, un título de liga con la máquina, y suficiente nivel para que un club europeo se fijara en él. En julio de 2022, con 21 años, Feyenoord pagó por Santiago Jiménez y se lo llevó a Rotterdam. Ahí fue donde ocurrió algo que casi nunca pasa, un mexicano llegando a Europa no para adaptarse poco a poco, sino para explotar de inmediato. Su primera temporada completa, la de 2022-23, terminó. Terminó con él como MVP de toda la Eredivisie, 31 goles, campeón de liga, campeón de copa. Batió una marca que tenía Luis Suárez desde 2009. Fue nombrado persona del año por la prensa deportiva neerlandesa. Pero el nivel de Santiago no se quedó encerrado en la liga holandesa. En enero de 2025, con rumores de fichaje por el Milán ya circulando, salió al Feyenoord Stadium a enfrentar nada menos que al Bayern Múnich en la fase de liga de la Champions. Al minuto 20 recibió un balón largo, dejó en el camino al Alphonso Davies y definió de zurda ante Manuel Neuer, uno de los mejores porteros de la historia, para el 1-0. Antes del descanso, un penal le dio la oportunidad de ampliar la ventaja, y no falló, 2-0. El Feyenoord terminó goleando 3-0 a uno de los gigantes de Europa, y Jiménez se convirtió en el cuarto mexicano en la historia en marcarle al Bayern Múnich, junto a nombres como Hugo Sánchez y Raúl Jiménez. La afición del Feyenoord, sabiendo que probablemente era una de sus últimas noches con esa camiseta, lo ovacionó de pie al final del partido. Y mientras esto pasaba en clubes, en la selección mexicana también se estaba escribiendo uno de los momentos más importantes de su carrera. Volvamos un poco antes, a julio de 2023, en pleno auge goleador en Holanda. México disputa la final de la Copa Oro contra Panamá en el Estadio Sophie, ante más de 70.000 espectadores. El marcador sigue 0-0 casi hasta el final, con el empate empujando el partido hacia el tiempo extra. Santiago entra de cambio al minuto 84. Apenas 4 minutos después, recibe un balón de Orbelín Pineda, se sacude a un defensor panameño con un recorte de más de 30 metros corriendo hacia la portería, y define cruzado. 1-0. Gol del título. Con solo 4 minutos en cancha, Santiago Jiménez le dio a México su 9ª Copa Oro y se convirtió, en cuestión de segundos, en héroe nacional. Al cierre de su etapa en Holanda, en enero de 2025, el número final fue brutal, 65 goles y 14 asistencias en 105 partidos con la camiseta del Feyenoord. Se convirtió en el mexicano con más goles en la historia de la Eredivisie. En México ya no se hablaba de el hijo del Chaco. Se hablaba de él como el próximo gran delantero azteca, el heredero natural del puesto de Raúl Jiménez en la selección, el nombre que toda la afición pedía ver de titular. Con esos números, medio continente tocaba la puerta. Hubo interés real de clubes de Premier League. Pero Santiago, aficionado del Milán desde niño, eligió con el corazón. En febrero de 2025 firmó por el AC Milan a cambio de 37 millones de euros. Los primeros meses en Italia parecían la continuación lógica de la historia. Pero algo empezó a resquebrajarse.
En noviembre de 2025 sufrió una lesión de tobillo que terminó en quirófano. Estuvo casi 5 meses fuera de las canchas, hasta marzo de 2026. Cuando regresó, ya no encontró el mismo lugar en el equipo. El resultado final de esa temporada 2025 a 2026 en la Serie A es difícil de creer viniendo del mismo jugador: 17 partidos, apenas 11 como titular, y 0 goles. Ni uno. Tiró 24 veces a lo largo de toda la campaña, casi el doble en un solo mes en su época de Feyenoord, y ninguno entró. La confianza se fue erosionando también con la selección mexicana. El técnico Javier Aguirre empezó a preferir a otros delanteros como segunda opción detrás de Raúl Jiménez. Y llegó el Mundial 2026, jugado en casa, con toda la presión posible sobre sus hombros. El resultado: 82 minutos repartidos en 4 partidos. 10 minutos contra Corea del Sur. 27 contra Chequia. 16 contra Ecuador. Y 29 minutos en el partido de la eliminación, contra Inglaterra en octavos de final, donde además terminó lesionado del mismo tobillo. Piénsalo un segundo, el jugador que México entero pedía como titular fijo apenas 4 años atrás, jugó menos minutos en su propio mundial de los que juega un suplente cualquiera en un torneo de octavos. Cuando Santiago Jiménez habló con la prensa después de la eliminación, no habló de crisis ni de fracaso personal. Dijo que México hizo lo mejor que pudo. Habló del proyecto de Rafa Márquez, del orgullo de representar a su país. Ni una palabra sobre sus propios números. Y tal vez ahí está la verdadera pregunta que deja este video abierta: ¿qué pesa más en el fútbol, el talento que alguna vez demostraste, o el nivel que estás mostrando ahora mismo? Porque los goles en Rotterdam ya pasaron. El Milán, mientras tanto, ya evalúa si activar una cláusula de salida en este próximo mercado. Santiago Jiménez tiene 25 años. Todavía hay tiempo. Pero la historia del fútbol está llena de delanteros que un día fueron el MVP de una liga entera y nunca volvieron a encontrar ese nivel en otro país. La pregunta es si él será de esos casos, o si esto termina siendo solo un capítulo doloroso dentro de una carrera que todavía tiene mucho por escribir. Pero dime, ¿crees que Santi volverá a su nivel pronto para ser referente en la selección? Dale like si te ha gustado, gracias por ver, y si te suscribiste o ya lo estabas, gracias de nuevo. Esto fue Entre los Tres Palos.